Bien. De todas formas, no se lleven tanto de la diapositiva, no es la idea ni el objetivo que tengan que copiar todo, ¿sí? Siempre el objetivo que ustedes vayan escuchando la voz del Señor, lo que el Espíritu Santo les quiera decir, ¿sí? Así que yo me gozo si no anda el power, Mauri, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver el tema de identidad, ¿sí? Un poco lo que decía Mauricio, un poco lo que ya veníamos hablando en las sesiones anteriores. Reconocer la identidad en Cristo va a implicar saber quién soy, dónde pertenezco y hacia dónde voy, ¿sí? Un poco lo que Mauricio también compartió recién en esta oración, ¿no? Por eso nuestro objetivo siempre va a ser que el Espíritu Santo los guíe a ustedes para que puedan entender y tener esa capacidad en Cristo de comprender quiénes son, dónde pertenecen y hacia dónde van, ¿sí? Bien, ya se acomodó. Vamos a dar una definición muy básica de lo que significa la identidad, ¿sí? Sabemos que hay acá adolescentes, así que un poco pensando en ellos. La definición de identidad según la Real Academia Española, cualidad de idéntico, pero también tenemos otro tipo de definición que habla de parecido o idéntico a, ¿sí? Vamos a comenzar ahora sobre lo que la palabra nos empieza a hablar acerca de la identidad. Tal vez anoten solamente los versículos, después que este tiempo también sea lo que el Señor les siga hablando para que lo puedan trabajar y procesar en los grupos pequeños, ¿sí? Ese es otro objetivo. En Génesis 1:27, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, ¿sí? Con esto nos está hablando que nosotros somos portadores de la imagen de Cristo, ¿sí? Dios se nos reveló a nosotros y reveló cuáles son sus cualidades a través de Cristo, de su Hijo. Y en 2 Corintios 5:17-18, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Por eso hace rato cuando estábamos adorando pensaba en esta canción, esta adoración de quiero arder por ti Jesús, ¿no? Y no vamos a tener la plena conciencia de por quién yo quiero arder y a quién quiero entregar mi vida si yo no sé quién soy, ¿sí? Y si no sé quién me creó. Esta pequeña frasecita, un poco como para que la tengan en cuenta a partir de las siguientes diapositivas que vamos a ir hablando con Cris. Actuamos, pensamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos, ¿sí? Actuamos, pensamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos, ¿sí? ¿Dónde está anclada mi identidad? Eso es algo que el Señor me venía también marcando y creo que un poco se tocó en las sesiones anteriores. ¿Dónde está anclada mi identidad? ¿Sí? ¿Para qué hemos sido creados? No sé si alguna vez hicieron esa pregunta. Pero mucho hoy en día las filosofías de ahora nos hablan, ustedes van a ver cómo somos bombardeados por las cuestiones del mundo, en donde hablan de cuál es tu propósito, cuál es tu sentido en la vida, pero nosotros como cristianos deberíamos preguntarnos un poco para qué hemos sido creados, ¿sí? Parte de conocer cuál es nuestra identidad nos va a llevar a entender cuál es el propósito que Dios tiene en mí, ¿sí? No solo en mí, sino en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pensamos en la identidad, implica yo verme dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? No aislado, no soy alguien que está como un llanero solitario, ¿sí? La identidad y reconocer y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre va a implicar eso, que yo me reconozca y me pueda ver dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? No solo. Sin mirarlo a Él y a Él solamente como la fuente y el ancla de nuestra identidad, buscaremos un ancla para nuestro yo en otro lugar. Jesús nos llama a identificarnos con Él en su muerte, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él,
Romanos 6:8. Me parece importante empezar a ver las características, ¿sí? Vamos a ver las características de la identidad del Padre, las características de la identidad del Hijo y las características de la identidad del Espíritu Santo. La naturaleza y la identidad de nuestro Padre es el amor, ¿sí? Vamos a citar acá a Juan. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿sí? Esa es nuestra identidad. Mi posición es ser hija de Dios, ¿sí? Esa es nuestra identidad. Dios nos ha dado esa identidad. Pero no solo eso, también nos implica en esto. Amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto obviamente siempre se va a ver reflejado en las relaciones con otros, ¿sí? En las relaciones en el cuerpo de Cristo. Una de las características de la identidad del Hijo, acuérdense que la característica de la identidad del Padre es el amor, ¿sí? Esa es su esencia, su naturaleza. Yo soy hija, mi posición es hija de Dios, hijo de Dios. Y en la identidad del Hijo, una de las características tiene que ver con la justicia, ¿sí? Se manifiesta a través de la sangre de Jesús y de la nueva creación. Una de las maneras falsas que nosotros tenemos de identificarnos falsamente en la distorsión de la identidad tiene que ver con la culpa, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias que vivimos o que traemos de nuestra vana manera de vivir va a tener que ver con miedo al castigo, castigar a otros y culpabilizarse, ¿sí? Culpabilizándolos, ¿sí? En donde yo constantemente la culpa la tiene el otro, ¿sí? Es verdad a veces, pero no lo es todo, ¿sí? Siempre es importante cuando nuestro corazón se va alineando y nos vamos posicionando en que el otro es tan imperfecto también como yo y que necesita de Cristo como yo también lo necesito. Otra de las consecuencias tiene que ver con condenar a otros, ¿sí? Entonces nos ponemos por ahí como las anteojeras de estar constantemente condenando al hermano, mirando la paja en el otro ojo y no en mí. Y el autocastigarnos o el constantemente estar atacándonos a nosotros mismos. En Gálatas 4 nos habla de que, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Otra identidad del Espíritu Santo, la identidad del Espíritu Santo nos dice y testifica quiénes somos nosotros en Jesús, ¿sí? Y lo que Dios nos ha concedido y ha depositado en nosotros. En 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él, estamos unidos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Una de las formas que tiene que ver con la identidad distorsionada es que ignoramos quién somos en Cristo, ¿sí? Entonces, por ahí a veces nos encontramos como confundidos, ¿sí? A pesar de que muchos tienen muchísimos años de cristianos o crecieron en un ámbito cristiano, y estamos confundidos porque no sabemos dónde está anclada mi identidad, ¿sí? Un poco cuando meditaba y pensaba esto, ¿no? Si yo tengo en claro que Cristo es la roca, esto que adorábamos recién, si yo tengo en claro que Cristo, quién es Él, y si yo me identifico con Cristo, mi vida la voy a tener que alinear y voy a desear lo que Cristo desea, ¿sí? Entonces, pongo el ejemplo de las ovejas, ¿no? Si yo soy oveja, voy a querer comer lo que come una oveja. Si yo soy oveja, me voy a querer asociar con ovejas. Y si soy oveja, voy a querer estar en un ambiente donde hay ovejas, ¿sí? No se me ocurriría, a la oveja no se le ocurriría estar cerca del lobo, ¿verdad? Entonces pensaba mucho en esto, de que a veces me ha tocado también en mi vida estar como tan confundida en mi identidad que corría para cualquier lado, ¿sí? Por eso un poco de lo que ya Cris va a compartir, de la identidad como una revelación. Hablemos de dónde comienza la transformación, porque si bien nosotros un poco podemos
teorizar esto, pero ¿cómo comienza el proceso de transformación en mí? Primero creyendo en Jesucristo, reconociendo quién es Cristo en mí. Acá le pongo un poco de datos, volviendo a la frase que yo les hablé al principio: actuamos, pensamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos. Entonces, conexionando con esto, dicen las estadísticas que en los 2 años el 50% de nuestras creencias, ¿sí?, ya han sido determinadas. 2 años de edad, tan pequeñitos. Y para la edad de 6 años se incrementa un 60% de nuestras creencias. Por eso siempre sostenemos que las infancias deben ser instruidas en Cristo. Para los 8 años se incrementa a un 80% nuestra creencia. Y finalmente a los 14 años, en la etapa del adolescente, un 90% de lo que tú has sido ya está programado en la mente. Entonces, considerando esto, a partir de los 14 años ya empezamos a actuar, a pensar y a vivir de acuerdo a lo que creemos que somos. Entonces, si en el caso de un niño, los padres estuvieron tratando, sos inútil, no fuiste deseado, sos inservible, o todas las características que a ustedes se les pueda imaginar, imagínense que a los 14 años ese adolescente ya está viviendo con ese programa en su mente y va a actuar de acuerdo a las herramientas que adquirió en la primera infancia. ¿Por qué hablo de la primera infancia? Porque ya es muy determinante todo lo que el niño va adquiriendo en la primera etapa de su vida, ¿sí? Por eso, el objetivo de esto no es solo que puedan tomar una nota, que puedan escribir una teoría, sino que le pidan al Espíritu Santo que muestre en su corazón qué creencias, pensamientos, patrones de conducta hay que hoy en día hace que su ancla esté en cualquier lugar y no en Cristo, ¿sí? Y acá me quiero detener un poquito porque es un pequeño ejercicio, no es que lo vamos a hacer ahora, sino que es algo que quisiéramos que ustedes se lo puedan llevar y que también lo puedan seguir trabajando, ¿sí? Siempre cimentado en Cristo, en cuanto a cómo nuestra mente va funcionando, ¿sí? El ciclo de nuestra mente comienza con un pensamiento. Y fíjense que nosotros cuando nos levantamos en el día, viene algún pensamiento. El problema a veces es qué hacemos con ese pensamiento o qué lugar o a qué otros pensamientos vamos asociando esa primera idea que ingresó en nuestra mente, ¿sí? Entonces empezamos el ciclo de nuestra mente con un pensamiento. El segundo paso tiene que ver con la emoción, ¿sí? No estamos nosotros disociados. Algo que compartíamos hoy con Cristian es marcar esto, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces todo lo que ingresa por acá, por nuestra mente, va a repercutir en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es importante que cuando ingrese un pensamiento, empecemos a erradicar ese pensamiento. El problema va a ser que si yo no estoy identificada en Cristo, difícilmente empiece a querer alejar pensamientos que no tengan que ver con Cristo, ¿sí? Porque no sé quién soy. Entonces, como no sé quién soy, no reconozco mi identidad y bueno, voy a empezar a abrazar cualquier idea o filosofía del mundo, ¿sí? Hoy en día se marca mucho esto de vos podés, superate, ¿qué otras ideas hay? Vos podés, superate. ¿Cómo? Si lo sentís, hacelo, ¿sí? Otra mentira del enemigo, ¿no? Seguí tu corazón, es verdad, es verdad. Entonces vemos que esas filosofías de a poquito va ingresando en nuestra mente. Si nosotros no estamos atentos o no reconocemos o no somos conscientes de nuestra identidad en Cristo,
esa filosofía se va a abrazar, se va a adosar a mi cuerpo, a mi mente y a mi espíritu. Un cristiano, como hijo de Dios, deberíamos traer la palabra y deberíamos afrontarlo con una verdad, ¿no? Seguí tu corazón. ¿Dónde dice eso la palabra? La palabra dice que el corazón es perverso y engañoso, ¿no? Entonces vamos viendo y poniendo como en la vereda del frente diciendo, mira, esta filosofía del mundo es del mundo. Entonces yo no puedo decir, no, sí, está bien, no, sí es verdad, tengo que seguir a mi corazón. No, no hay que seguir a nuestro corazón. Bien, cada uno de nuestros pensamientos, como nosotros estamos hablando recién, que somos alma, mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Nuestro pensamiento va a estar conexionado con una emoción, ¿sí? No puede ser que ingrese un pensamiento y la emoción no empiece a aflorar, ¿sí? Eso sí sucede. Entonces, si entra un pensamiento, que por ahí a las mujeres nos pasa mucho, a la mañana temprano me levanto y me miro al espejo. Y a veces no nos sentimos agraciadas, a veces no nos sentimos bien, y eso se va conectando en el día con una emoción, ¿sí? Entonces no me siento bien, me siento triste, y empieza a aflorar cada una de las emociones en relación a ese pensamiento, ¿sí? Como dice Cantares, toda tú eres bella. Corto el pensamiento, corto esa emoción. ¿Y saben qué otra cuestión es de las emociones? Es que la emoción en nosotros como seres humanos tiene rostro. Yo fácilmente puedo reconocer en alguien cuando está triste, cuando está enojado, cuando está feliz, ¿sí? Tiene rostro la emoción. No sé qué pasa. Me quedo quieta por las dudas. Sí. La emoción tiene rostro, ¿sí? La emoción tiene rostro, no hay nada que de la emoción no impacte en mi cuerpo y no impacte en mi espíritu, ¿sí? Por eso es importante que cuando llega una idea, que cuando ingresa ese pensamiento, empecemos a ordenarlo en base a mi identidad en Cristo, ¿sí? Amén. Esa emoción, me dije que me quedaría quieta, perdón. Esa emoción, si yo sigo gestando, todo esto sucede en mi mente, ¿sí? Todo esto sucede en mi mente. Mientras yo voy al trabajo, mientras estoy en casa, mientras tengo que hacer trámites, mientras los que tienen hijos cuidan a sus hijos, todo esto sucede en mi mente, todo esto pasa en mi mente. Pero como les decía recién, esto que ingresa en mi mente no puede no estar conexionado con lo que impacta en mi corazón y en mi espíritu. Si yo no sé cuál es mi ancla, dónde está mi identidad, es probable que el primer proceso del pensamiento y el de la emoción termine fallando, ¿sí? ¿Por qué? El problema es cuando llegamos al lugar o a este proceso que no es menor, el del sentimiento, ¿sí? El sentimiento es sin rostro. Entonces, yo ya no puedo detectar en la persona si la persona está triste, feliz y qué le pasa. No puedo detectar, porque ya ese proceso se encargó tanto de ir gestándose en la mente de esa persona, de ese hijo de Dios, porque eso pasa en un hijo de Dios también, al punto que después comienzan con los problemas o comenzamos con los problemas de me siento lejos de Dios. Y eso es una de las cosas que me pasó, que lo viví en mi vida. Me siento alejada de Dios. Mentira, porque dice la palabra que Dios lo llena todo. Entonces yo no puedo decir yo me siento alejada de Dios, si Dios está acá conmigo. Pero mi mente se ha encargado de crear ese tipo de sistema en base al pensamiento y a la emoción
que logró erradicar o logró cimentar una mentira en mi vida. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Por qué lo remarco a este ciclo de la mente? Porque es por acá que empiezan las mentiras, ¿sí? Y las mentiras se van gestando y se van armando, ¿sí? Cuando llegamos al punto del sentimiento que es sin rostro, a veces nos sucede esto, ¿no? El Espíritu Santo nos va hablando y empiezo a sentir que tengo una raíz de amargura en mi corazón. Pero no sé de dónde viene, no me acuerdo, no sé por qué. Y empiezo como a divagar, ¿no? Y bueno, puede ser que es por falta de perdón, puede ser que es porque me ofendieron, puede ser que... Y empiezo a divagar, ¿sí? ¿Por qué? A veces eso es el resultado, la consecuencia de que no he podido entender mi identidad en Cristo, ¿sí? Y de que en el primer proceso no he parado con la mentira que Satanás fue gestando en mi corazón, ¿sí? En mi mente. ¿Se pudo entender el ciclo de la mente? Bien. ¿Por qué quiero que lo entiendan bien? A mí me ayudó un montón. Primero, reconocer mi identidad en Cristo. Si yo sé que soy hija de Dios, entiendo que tengo que actuar, vivir y pensar de acuerdo a lo que Dios dice sobre mí. Entonces, si viene un pensamiento en donde me susurra al oído, sos fea, no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente, yo tengo que poder ponerlo a luz con lo que Dios dice de mí. A veces nos pasa y nos encontramos en el mundo sufriendo más por lo que el mundo dice de nosotros que entendiendo y aceptando lo que Dios dice sobre mí. ¿Sí? ¿No les pasó? A veces, a mí sí, a mí me pasó. Decir, Señor, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué no estoy pudiendo comprender o tener esa capacidad? Bueno, porque no estoy pudiendo entender dónde está anclada mi identidad en Cristo. Este proceso del pensamiento o ciclo de la mente, si nosotros como hijos de Dios los podemos posicionar, pedirle al Espíritu Santo que nos siga enseñando, porque esto no lo es todo. Ustedes van a volver a casa, van a salir de acá y Dios les va a seguir enseñando, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que les enseña. Él les va a seguir enseñando acerca de la identidad, acerca de lo que significa ser un hijo de Dios, ¿sí? Parte de esta pequeña como dinámica que se la pueden llevar también para que la puedan ustedes procesar, ¿sí? Y puedan erradicar mentiras que Satanás puso en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Y que hoy en día hacen que ustedes actúen, piensen y vivan de acuerdo a una mentira y no de acuerdo a lo que Dios reveló o revela en sus vidas, ¿sí? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que poder vivir como hijos de Dios, aunque parezca básico, pero en la práctica nos cuesta poder comprender, ¿sí? Por eso es importante seguir meditando, seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga enseñando acerca de la identidad. Una de las mentiras que Satanás había cimentado en mi propia vida era: yo no soy digna. Yo no soy digna. Me costó muchísimo, pero porque este ciclo de mi mente se había gestado, yo le di lugar, yo no entendía mi identidad hasta que el Señor pudo hacer la obra y pude erradicar este tipo de mentiras. Yo no soy digna. Entonces yo caminaba, pensaba y actuaba no siendo digna, pero ojo, ¿no? Porque yo decía que era hija de Dios. Pero yo en mi corazón se había gestado, esta mentira: yo no soy digna. Entonces Dios venía y me hablaba acerca del propósito, yo no le creía. Dios venía y me decía: vas a tener una familia, yo no le creía. ¿Qué yo voy a ser digna?
como si ella, que ha nacido en cuna cristiana, no tiene familia, yo voy a tener familia, ¿en serio, Señor? Y empezaba mi diálogo y mi pensamiento de acuerdo a la mentira, ¿no? Nuestro objetivo es que se puedan llevar no algo teórico, sino que Cristo realmente pueda vivificarse en ustedes, que puedan comprender esto que aunque sea pequeño en la teoría, que Dios les siga mostrando acerca de la identidad. Amén. Gracias, amor. Gracias, amor. Por eso elegí bien yo. Bueno, les voy a pedir que nos pongamos de pie para así estirar un poco las piernas y sacarnos por ahí el sueño. Si alguno tiene sueño, aproveche ahora, bostece tranquilo, sí, estírese. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esto que hemos escuchado. Queremos seguir profundizando, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu esté trabajando, esté obrando, Señor, en nuestros corazones de manera profunda, trayendo revelación. Queremos pedirte, Señor, que tú reprendas, Señor, todo espíritu de cansancio, de distracción. Que reprenda, Señor, todo espíritu de idolatría, orgullo, religiosidad, Señor. Cualquier espíritu, Señor, de soberbia, de aquello que nos impida mirar a Cristo, Señor. Nosotros queremos alcanzar a Cristo, queremos tomar de Él, echar mano a la vida eterna. Queremos ser libres, Señor. Señor, te creemos, tenemos fe, Señor, aunque tal vez sea como un grano de mostaza, Señor, pero para ti es suficiente. Gracias, Señor. Gracias por estos corazones, gracias por estas personas. Yo te pido, Señor, tu bendición y que tu Espíritu esté obrando, Señor. Siga obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí pueden tomar asiento. Bien. Yo no soy muy amigo de las Power, pero bueno, ya voy a aprender. La identidad es un tema bastante difícil y a veces hasta complicado de entender, pero nos atraviesa día a día. Yo voy a comenzar contando de que yo, antes de conocer al Señor, no tenía idea que yo era hijo de Dios. Yo recibí al Señor cuando tenía 8 años. Un niño de 8 años por ahí no entiende qué es identidad. Sin embargo, yo quería a Jesús. Recibí a Jesús a los 8 y el Señor se me manifestó. Y ya de grande, ya una vez viniendo a un retiro de acá, estábamos en un momento de oración y yo estaba sentado por ahí, en una de esas sillas de ahí. Así que tengan cuidado que por ahí cae la revelación, ¿no? No, yo estaba ahí, estaban adorando los hermanos y yo siempre tenía una imagen de Dios. Por eso digo, nuestra identidad va a estar determinada de cuánto yo conozco de Dios. Si yo tengo una mala percepción de Dios, voy a tener una mala percepción de mi identidad, porque quien me da mi identidad es Dios. Así que yo tuve un padre violento, borracho, promiscuo y siempre muy exigente, muy estricto, y era la única forma en que yo lo veía a Dios. Entonces yo decía que era hijo de Dios, sí, en mi mente yo entendía que era hijo de Dios, pero en mi corazón no. Porque yo me sentía así, como decía Gaby, indigno. Y sí no me era muy difícil decirle Dios o decirle Señor, ¿no? En mis oraciones era fácil decirle Señor o Dios, porque yo me sentía un siervo, un esclavo. ¿Sí? Entonces era fácil para mí, sí, yo soy un siervo, soy un esclavo de Cristo, gloria a Dios. Decía, pero cuando se tenía que decir papá, incluso me incomodaba, es como que difícil. Y hasta armaba artilugios en mi mente y decía, no, ¿cómo decir papá a Dios? Dios merece todo el respeto, Él es soberano. Él es el Señor. Y yo soy su esclavo, una cucaracha. Y parece santo, parece piadoso, parece, wow, qué piadoso este hombre, pero en realidad no. En realidad estaba rechazando la paternidad de Dios. Y nunca había podido disfrutar de Dios como papá, ¿no? Y escuchaba, es más, me caía mal cuando escuchaba a algunos chicos que hablaban, decían, papá, te doy gracias por... ¿Cómo le va a decir papá? Dice, respetar, hermano. Decía yo, ¿viste? Tenía ese conflicto. Hasta que sentado ahí, yo siempre lo veía a Dios en mi imaginación, porque, a ver, de alguna manera todos tenemos una imagen de Dios en nuestra mente, ¿sí?
Como decía Gaby, todo pensamiento tiene una emoción y una emoción tiene rostro, a veces no. Pero yo siempre me lo imaginaba con la cara de mi papá. Entonces, y como yo nunca hacía las cosas de manera perfecta, ¿sí? O sea, en ese tiempo luchaba mucho con la masturbación, la pornografía. Imagínate, yo caía un día y tenía que pasar 7 días para que yo recién me sienta digno de siquiera dirigirle la palabra, porque así sucedía con mi papá. Entonces yo siempre me lo imaginaba a Dios así, con el ceño fruncido, ¿no? Y lejos, atendiendo cosas importantes, como mantener el sistema solar en orden, cómo alinear los cometas, no sé, cosas importantes. No se va a fijar en mí. Y en mi percepción yo era un hijo que lo hacía renegar. Yo era un hijo que era insoportable. Entonces cuando me decían que Dios tenía mucha paciencia, yo lo adoraba porque gracias Señor, porque vos tenés mucha paciencia conmigo y la seguís teniendo y da muchas gracias por eso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos una percepción piadosa de quién es Dios, pero en realidad detrás de eso hay orgullo, hay idolatría, hay heridas, hay rechazo, y no es una manera sana de relacionarse con Él. Y dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Yo no la estaba viviendo hasta que yo recibí esta revelación, y por eso es que esa palabra revelación es muy importante. Yo estaba sentado ahí de nuevo, estaban tocando y cantaban, y yo cantaba y cantaba y cantaba, y en un momento dado el Señor como que me llevó al trono, ¿no? Y veía sus pies, y yo adoraba, y ya estaba tirado, moco tendido ahí. Y subí un poco más y no me atreví a mirarlo el rostro, pero cuando logré animarme a mirarlo, vi una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa fue todo lo que yo necesité, porque inmediatamente vino una palabra que dice, vos sos mi hijo amado, y yo en vos tengo complacencia. ¡Wow! Gloria a Dios. Listo, yo no necesité más nada, no necesité libros y conferencias, no, yo necesité una revelación de Dios. Necesitaba que Él me lo diga, no necesitaba que otro me lo diga. Necesitaba que Él me lo diga. Por eso les digo, hermanos, no se cansen de buscar, tengan fe, busquen, y que no haya entre nosotros corazón incrédulo de decir, no sé si Dios lo va a hacer, no sé si Dios quiere hacerlo, Dios quiere y lo va a hacer. Amén. Tengamos fe, hermano, tengamos fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la identidad que viene dada por una revelación, es así. Cuando estaba Adán con Eva, Adán no vio la cirugía que le hizo el Señor. El Señor lo durmió y sacó la costilla y la hizo a Eva, y después cuando se despertó, él la vio. E inmediatamente él, por revelación, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Y quién le contó eso a Adán si él estaba dormido? Fue revelación divina. A los solteros que están aquí, así va a venir tu esposa, por revelación. Te va a decir, ella es, esta es. No, aquella no, esta. ¿Que no, mi amor? Entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos? Jesús y Pedro tenemos un claro ejemplo de revelación. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? El Padre. Dice el Señor, qué pregunta, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? El Señor está preguntando por su identidad. Es mucho. Entonces Pedro, el Padre le revela que Él es el Cristo. Entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dice, bienaventurado eres Pedro, tenés mucha razón en lo que decís. No te lo reveló carne ni sangre, no te lo contó un teólogo, no te lo contó un hermano, te lo dijo mi Padre. Entonces ahí está nuestra seguridad. La libertad está muy ligada a la revelación. Por eso es que Pablo ora en Efesios y ruega para que tengan espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que conozcan que son hijos, para que sepan su identidad. Porque un cristiano que sabe su identidad es un cristiano lleno, es un cristiano pleno, es un cristiano libre, sano, gozoso. Es un cristiano que vive de acuerdo al diseño de Dios y no haciendo fuerza. Porque ya hemos leído, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es Jesús quien le da la identidad a Pedro, porque si ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice en Mateo. Vemos que quien da la identidad, ¿quién es? Cristo. Dios es el único que puede dar tu identidad, porque la identidad es algo que se da y yo no puedo modificarla, pero sí puedo rechazarla. Sí puedo negarla,
y así también me va. Pero no cambia el hecho, porque que yo niegue mi huella digital, la huella digital ya la tengo. No me puedo dibujar otra, ya la tengo. Es lo que Dios me ha dado. Si hemos sido creados por Dios, Dios es el único que puede darnos el sentido y el significado de quiénes somos, para qué somos y para qué estamos aquí. ¿Por qué estás sentado? ¿Por qué estás sentada hoy aquí? Entonces no necesitamos nosotros buscar respuestas en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Necesitamos preguntarle al que lo hizo: ¿para qué es esto, Señor? ¿Para qué es aquello, Señor? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué pasé por esto? ¿Para qué? Y les quiero adelantar que todo es para la gloria de su nombre y por amor de su propio nombre. Pero los detalles se los va a contar su Padre, no yo. Yo soy un hermano más. ¿Cómo se construye mi identidad? Bueno, la identidad se construye, bueno, ya lo explicó Gaby, como el proceso, ¿no? Desde niño hasta adolescente, pero viene por la imagen que yo tengo de mí mismo. Ese es el problema. Yo no tengo que fabricar mi propia imagen. Yo tengo que reconocer la que ya me dio el Señor. ¿Y a dónde la voy a buscar? ¿A dónde la voy a buscar? En la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios es que está expresa su voluntad. ¿Sí? Pero también la voy a encontrar en la comunidad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es importante el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros acá estamos todos, no es que están solos, sino que estamos todos juntos y somos un cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo sabe el brazo que pertenece al cuerpo? Bueno, por el cuerpo. Si el brazo no fuera del cuerpo, el cuerpo ya lo hubiese repelido. Eso pasa con los implantes, ¿no? A veces, o con las prótesis. Dicen, no, el cuerpo te lo rechazó. Y bueno, el cuerpo no hay manera. Si el cuerpo lo rechaza, lo rechaza. Pero es importante el cuerpo. Entonces, la identidad se construye por la imagen que uno tiene de uno mismo, pero también el ambiente en donde nacimos. Eso habla mucho, porque yo nací aquí en Argentina, que es un país cristiano, católico en su mayoría, pero se habla de Cristo, se habla de la cruz, se habla de Cristo que murió, que resucitó, se habla. Pero si yo hubiese nacido en la India, o no sé, en Pakistán, yo no sé si yo sería como soy. Yo no sé si pensaría como pienso. No sé si vestiría como me visto, ni tampoco si hablaría, bueno, básicamente no hablaría el español, pero es muy importante el contexto en donde Dios te hizo nacer. Si Dios te hizo nacer en el país en que naciste, es por algo y es para algo. Él quiso formar y formó, así como te formó en el vientre de tu madre, también te formó a través de la naturaleza, de tu entorno. A Él no se le escapó nada, Él siempre estuvo a tu lado. Pero también somos forjados por las experiencias pasadas. ¿Sí? Más bien por lo que nosotros hacemos con las experiencias pasadas. Porque a una persona le puede pasar la misma experiencia, por ejemplo, de abuso, pero uno puede tomar esa experiencia y hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿hay parte de responsabilidad en nuestra identidad? Sí la hay. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la identidad? Tengo que tomar y decir sí, amén a lo que Dios dice y rechazar. Ese es otro trabajo, rechazar todo lo que no es de mi identidad. Porque si yo solamente digo sí, amén a lo que Dios me dice, pero no saco la basura, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Yo no puedo tomar una identidad en Cristo nueva, no puedo tomar una nueva criatura si primero no muero a la vieja. Cuando yo nazco acá en Argentina me dan un DNI y cuando yo muero me dan un acta de defunción, ¿verdad? Bueno, el Señor dice que nosotros tenemos que morir. Todo aquel que muere va a encontrar la vida. Entonces cuando yo muero, firman ahí, Cristian Suárez murió no sé cuánto tenía 8 años, no sé cuánto era, murió de un accidente, qué sé yo. Ahora vuelve a nacer Cristian por segunda vez y tiene una nueva identidad, un nuevo DNI, ciudadano del cielo. Pero creo que lo más fuerte de la identidad de Dios, porque podemos hablar mucho, hay muchos pasajes, muchos libros que hablan de la identidad, sos hijo de Dios,
sos criatura especial, sos su especial tesoro, sos la niña de sus ojos, sos un montón de cosas, sos la luz del mundo, la sal y un montón de, ¿no? Pero creo que lo más hermoso y lo más sublime es que Dios decidió llamarnos hijos de Él, porque Dios tiene un solo hijo y con eso es suficiente. Dios no necesitaba más hijos, Él quiso más hijos, quiso que vos seas su hija, quiso que vos seas su hijo y que disfrutes eso. Dios tiene un solo hijo, el unigénito del Padre, Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y ahora nosotros somos, por medio del Espíritu Santo, adoptados y pasamos a ser esos hermanos menores de Él. Somos la gran familia de Dios. Entonces, hijo, por eso miren el pasaje que hemos leído, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Pero nosotros no miramos cuál, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren cuán grande es el amor de Dios. Pablo orando, yo ruego para que ellos entiendan la profundidad, la anchura, la dimensión del amor de Dios que ha tenido para con ellos, porque si nosotros entendemos eso, hemos entendido todo. Entonces, acá no podemos matar a una persona que no puede identificar. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Quiero ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero yo no puedo adoptar una nueva identidad si no renuncio a la vieja, ¿sí? Yo debo morir al viejo hombre. Si no hago eso, no voy a poder, por más que quiera, por más que llore, por más que cante y adore, no voy a poder revestirme del nuevo hombre, porque tenemos que desvestirnos del viejo para ponernos el nuevo, ¿sí? Eso es. Nadie se compra una ropa nueva y se la pone encima de la vieja, ¿verdad? Bueno, entonces con el hombre nuevo tampoco podemos hacer eso. Y aquí hay una pregunta que por ahí cuando salimos a evangelizar le hacemos a las personas. Y yo le quiero hacer esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes se consideran buenos? ¿Son buenas personas o malas personas? Bueno, la mayoría de la gente cuando encontramos en la calle dice, güey, yo soy bueno, dentro de todo. Dentro de todo soy bueno. Porque no he matado a nadie, dice. Porque yo no me drogo. Porque yo no ando por ahí asaltando bancos. Pues, alguna que otra mentirita blanca, pero a ver, nadie es perfecto, te dice. Esa es la identidad que ellos tienen. Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces yo debo tener la humildad suficiente para reconocerme herido, pecador, enfermo. Entonces cuando yo vea la mano de mi Salvador, yo les puedo asegurar que yo la voy a agarrar con toda mi fuerza y no la voy a soltar. Y le voy a decir, gracias Señor, quiero ser sano. Lo deseo. Entonces, es una pregunta que podemos hacernos. A ver. Esto es muy importante. Es por eso que nosotros pedimos siempre en un grupo pequeño. Es muy importante la confesión. Yo debo reconocerme. ¿Y cómo me reconozco si no tengo la luz? Si está todo oscuro, yo no veo. Pero si yo veo la luz de la palabra, todos mis errores, entonces yo puedo confesar y arrepentirme. Bueno, no vamos a poder ver esto por el tiempo, pero sí esto último es importante. En 2 Corintios 10, 13 al 18. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si ya llegásemos hasta nosotros, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciáramos el Evangelio en lugares más allá de vosotros al entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchas veces hemos escuchado esta frase, no sé si ustedes, yo estoy orgulloso de cómo soy.
Yo soy así y nadie me cambia. Yo soy así y nadie puede venir a cambiarme lo que yo pienso y mi pensamiento. Bueno, eso se llama orgullo. Y el orgullo lo que hace es, te tapa los ojos, no puedes ver. Hasta ahí llegaste. Se terminó tu camino. ¿Qué dice Pablo? Si yo me voy a gloriar en algo, yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Esa es mi identidad. Todo lo que se desprenda de la cruz, eso soy yo. Entonces ya no hay motivo de que gloriarse. Entonces ya no soy yo, es todo lo que Cristo hizo en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. La identidad se puede volver como un objeto de idolatría. Estoy orgulloso de mis logros, estoy orgulloso de lo que soy. Y hasta ahí llegaste. Entonces nosotros queremos, Romanos por último 12:3 dice, pero el favor de Dios me ha mostrado, y les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la proporción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Hermanos queridos, yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie y delante del Señor vamos a reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Vamos a reconocer que necesitamos de Él. Vamos a reconocer que hemos forjado una identidad de nosotros que es incorrecta. ¿Sí? Y vamos a pedirle al Señor que Él sea revelándose a nosotros como papá, como padre. Porque dice la palabra del Señor que el hijo siempre queda en casa. El que no es hijo, el que es esclavo se va. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y oramos con Gaby para que entre nosotros haya espíritu de revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Le saquemos ese término. Que se corran los velos. Que nosotros podamos ver con claridad a Cristo, al Padre. ¿Sí? Así que vamos a tener este momento de oración ahí donde estás. Cerra tus ojos. Confesale tu pecado. Confesale al Señor lo que hay en tu corazón. Decir, Señor, te necesito. Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos que tú nos digas quiénes somos. Porque nosotros hemos fabricado ídolos. Hemos levantado fortalezas. Hemos levantado murallas. Y hemos creído eso. Y como dice tu palabra, como es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Señor, transforma nuestro corazón, danos un corazón entendido, danos un corazón humilde, maleable, que adopte la forma, la imagen de Cristo. Señor, queremos pedirte que tú estés en esta hora rompiendo toda estructura que ata, Señor, que nos impide ver la gloria de Dios, que nos impide ver la gloria de Cristo, que nos impide ver quiénes realmente somos. Y ahora por tu gracia, Señor, vamos a ir regresando a tu diseño original. Ahora por tu gracia vamos a dar la espalda a todo lo que ha quedado en el pasado, porque somos nueva criatura. Y nos extendemos, Señor, a lo que está delante, a lo que está arriba, Cristo sentado en el trono. Y mientras nos vamos acercando a Él, Señor, vamos dejando atrás el pasado. Mientras nos vamos acercando a Él, vamos siendo forjados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria. Señor, aquí estamos, Señor. Hoy decidimos, renunciamos a nuestra pasada manera de vivir, nos despojamos del viejo hombre, tomamos el nuevo y caminamos, Señor, hacia ti. Por tu gracia volvemos a tu diseño original, volvemos, Señor, a nuestra identidad que tú has logrado para nosotros en la cruz. No queremos nada, Señor, de este mundo, queremos solo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.